Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por estar con nosotros, gracias por participar, gracias en definitiva por participar de alguna manera, por compartir este espacio, por compartir la plaza de economía digital. Un espacio, un proceso no de escucha, no nos vamos a engañar. Normalmente ustedes escuchan y nosotros somos los que más hablamos, pero eso no quiere decir que no podamos sumar, que no podamos abrir y que nos guste que tengamos esos canales de participación que ustedes pueden y nos gustaría que utilizasen para trasladarnos sus preguntas, trasladar sus cuestiones o sus comentarios que nosotros intentaríamos traer aquí sobre este tapete y por supuesto pues incluirlos, digamos, en el orden del día o en el planning, en la escaleta de esta tertulia, programa, debate, como ustedes quieran llamarlo. Los que nos dicen que somos fascistas o nos dicen eso, pues eso no vale la pena. Pero bueno, si alguno de ustedes quiere perder el tiempo en esas cosas, o algún bot o algún robot, pues es su problema. Pero en fin, nos gusta que ustedes participen, nos gusta que ustedes nos cuestionen, que ustedes nos pregunten, que ustedes nos aporten puntos de vista. En definitiva, esto es la plaza, una plaza siempre abierta. Hoy nos acompañan Ismael García Villarejo, ¿qué tal? Buenos, ¿cómo dices? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, tampoco se decir hoy, ya se va a multiplicar por 3. Y Alejandro Ramírez, ¿qué tal? Hola, Alejandro. Muy bien. Pues no sé si sabéis de qué vamos a hablar o no, porque tenemos la fea costumbre de no compartirlo antes, esto es así de espontáneo. Es una sorpresa. Pero, en fin, vamos a empezar ya sin más dilación. Irán saliendo los temas que, a nuestro juicio, han sido los que definen, los que retratan esa actualidad que los diarios comentan, los medios comentan en el minuto a minuto. Nosotros nos tomamos un poquitín más de tiempo. Empezamos. Bueno, pues yo creo que esta ha sido la semana de las pensiones, ¿no? Esta ha sido la semana en que, a juicio del ministro Escrivá, no de Alejandro Ramírez, nos hemos dotado, gracias a los votos a favor del PSOE, Bildu, Unidas Podemos y Esquerra Republicana, si no estoy equivocado, alguno más seguro habrá habido por ahí, de un sistema que marcará una referencia en la financiación de las pensiones en todo el mundo. Gracias para ello a contar con el consejo sabio, evidentemente, de Unai Sordo y Pepe Álvarez, que son los líderes de Comisiones Obreras y la UGT, respectivamente. ¿O no, Alejandro? Sí, es una garantía total, ¿no? Que dos eminencias en pensiones den su apoyo a esta reforma, pues hace que todos nos sintamos tranquilos, ¿no? Yo en Finanzas.com me hacía una serie de preguntas después de todo lo que ha dicho el ministro Escrivá con esta reforma. Digo, ¿cómo es posible que haya sobrevivido este sistema público de pensiones sin tener a Escrivá al frente estos últimos 20 años? Porque parece que es la única persona que conoce de qué va esto. A mí me han dicho que Macron está llamando incesantemente a Escrivá y Escrivá no se le pone al teléfono. Pero me han dicho que el presidente de francés, el presidente del gobierno francés, de Francia, le está llamando, pero tiene a su secretaria que no hace otra cosa. Le ha dicho Macron, mira, no tienes que hacer nada más. O sea, cógete el teléfono y hasta que este hombre no se ponga, no pares. Pero Escrivá se ha venido arriba. Con pero eso es claro. Porque Macron no tiene el móvil de Unai, ¿no? Quizás podamos echarle una mano a Macron. Sí. Si tuviera el móvil de ellos, pues puede llamarles, ¿no? Pero bueno. Y como este gobierno es tan modesto, pues ya lo primero que ha dicho es que va a ser la referencia internacional, como en su día dijo de la ley sí o sí, ¿no? Y que al final, pues bueno, vemos en lo que se ha convertido. Aquí es que no tenemos... para eso es que somos los mejores en todo. Qué maravilla, ¿no? Y es verdad que decir que todo el mundo está equivocado, desde economistas, Servicio de Estudios del Banco de España, de BBVA, de FEDEA, que la IREF también está equivocada, que lo que se dedican es a hacer cálculos en el ordenador de su casa sin ninguna base y sin ningún dato, y que toda la verdad absoluta la tiene él y los dos sindicalistas, pues no, yo creo que nos hace sospechar un poco del recorrido que puede tener esta reforma, ¿no? Visteis ayer, no sé, las declaraciones en el pasillo de los congresos de Escrivá, ¿no? Y por un momento pensé que el espíritu de Irene Montero lo había poseído.
porque defiende la ley de las pensiones exactamente con la misma morfología lingüística casi que Irene Montero defendió la ley del sí es sí, la ley de ley trans. Y los paralelismos son importantes, porque acordaos que con la ley del sí es sí ya el consenso de la gente que entendía señalaba los problemas que había, que luego los hemos visto, y ahora tenemos a un consenso muy amplio de gente que entiende señalando los problemas que habrá con la reforma de las pensiones, que pasa exactamente como con las leyes de Irene Montero, que todo el mundo ve, menos el ministro implicado. Entonces, ojo que como la reforma de las pensiones acabe como la ley del sí es sí. Bueno, pero hay una pequeña diferencia, que ha sido y más listo Escrivá, que ha metido un mecanismo de revisión, si la cosa se tuerce. La edad tiene un plus ahí, y por si acaso ya va dejando la puerta abierta, claro. ¿sabes? O sea que no. Ignacio Varela, que es uno de mis analistas, de los hombres que más me gusta, como escribe y tal, recogía o citaba una frase del dictador centroamericano, creo que era costarricense o panameño, Leónidas Trujillo, si no recuerdo mal, panameño, y en un momento determinado, cuando todo el mundo le acusaba, oiga, usted no escucha, usted va por libre, y decía, mira, somos pocos, pero muy sectarios. Es decir, cuando uno ve una ley tan importante que ha de asegurar la vejez, la tercera edad, como ustedes le quieran llamar, de todos los españoles, se aprueba con el consejo de los dos grandes sindicalistas y con los votos de Esquerra Republicana, de Bildu. No, Bildu se abstuvo. Bildu se ha abstenido. De Podemos y de el PSOE, sin más, entregando al principal partido de la oposición, que supongo que incluso en el peor de los casos alguna vez gobernará, porque eso es la democracia, si no tendríamos que pensar que estamos en otra historia, y tendrá que gestionar esto, entregándole 3 hojas de Excel de la gran reforma de pensiones, que va a ser una referencia universal, es de un desprecio hacia todos los que no son los tuyos y hacia prácticamente la mitad de los españoles, tómense ustedes como quieran, inasumible. Entonces recordaba esta frase de Varela que podría haber dicho perfectamente Sánchez: pocos somos pocos, pero muy sectarios, ¿eh? No se preocupe usted, ¿eh? No nos hace falta el concurso de nadie más. Bueno, pocos, pero acordaos que son 1000 asesores en Moncloa, que pocos tampoco son. Y sobre todo teniendo una herramienta como el Pacto de Toledo, claro, ¿no? Que ahí es donde... Eso ya ha quedado... Pero es verdad que la han intentado resucitar en estos últimos años, y al final se ve que cuando llega la hora de la verdad, pues actúa a sus espaldas, y es la clásica reforma que, como bien dice, se tendrían que sentar todos y decir, aquí no nos levantamos hasta que todos lleguemos a un acuerdo, porque al final es una de las cosas que más preocupan a la gente, que más importancia tiene, y que no hay que tratarla de esta manera. A mí me preocupa ese desprecio que se está convirtiendo ya en moneda de cambio. Sabéis que a mí me preocupa mucho ese mainstream de la política actual. Lo que me preocupa es que ocurran estas cosas y no pase nada. Y ahora voy a poner sobre la mesa otro de los temas que ha sido actualidad recientemente, y me temo que vaya a ser actualidad y gorda durante las próximas semanas, que es la imputación de Donald Trump, presidente norteamericano, que es el primer presidente norteamericano que debe de responder tras la acusación de un gran jurado, que deberá responder ante la justicia tiene varias causas abiertas, pero por la que el gran jurado le ha obligado o la ha decidido imputarle es por supuestamente haber pagado a una prostituta para que callara, haber comprado el silencio de esta mujer. La justicia norteamericana duda si será simplemente un delito administrativo, entonces no habría pena de cárcel, si simplemente se hubiera limitado a no declarar ese dinero, evidentemente pago en negro. Allí estas cosas les extrañan mucho. Aquí entiendo que cueste trabajo hacer ver la gravedad de eso, aquí en España. Pero allí lo ven bien. Allí lo ven claro. Sí. Claro, hombre, si ha pagado... aquí diríamos, vamos a pagar una prostituta en blanco con el IVA. ¿Esto qué es, no? Pero allí estas cosas les preocupan. Y de hecho podría ser acusado de eso, pero eso no sería penal, no conllevaría un tema de cárcel. El problema es si ese dinero salió de la financiación de su campaña política, lo cual ya sí que constituiría un delito penal y podría llevar, en teoría, porque además allí el Supremo no es como aquí con Laura Borràs, podría llevar a Trump a cumplir hasta 4 años de cárcel por un delito de financiación
de campañas electorales, que aquí pensarán también, ¿pero qué es eso? ¿De qué me está usted hablando? Pero que se financian de otra forma las campañas electorales. Otro delito que también sorprenderá aquí, que la falsedad documental, que también aquí dirías, bueno, ¿qué es eso de falsedad? Porque vamos, por favor, voy a un juzgado por falsedad documental, diría Laura Borràs, que me están persiguiendo. Fijaos que dicen exactamente lo mismo. Me están persiguiendo políticamente, porque esto es una acusación contra vosotros, no contra mí, pero yo estoy en medio. O sea, exactamente lo de Laura Borràs. ¿Usted ha pagado a esa señora para que se callara, sí o no? Porque si ha pagado, no le están persiguiendo. Y si es que no, pues no lo habrá explicado usted bien a la justicia, ¿no? O cuando le da la razón, la justicia es buena, y cuando en cambio le empitona, la justicia es mala y trabaja para su oposición política. Vamos ya a acabar con esta serie de argumentos infantiles, por favor. Pero me temo que no vamos a acabar. Y me temo que la política actualmente padece de ese mal, porque los sectarios, las personas manipuladoras, los tramposos, entre los que Trump probablemente sea uno de los líderes mundiales, han descubierto que probablemente la democracia está en unos niveles de credibilidad tan bajos ante la población que eso a la gente no la acaba castigando en las urnas. Quiero pensar que me equivoco. En fin. Pero lo de Trump va para largo, porque lo de los $130.000 es solo uno de los casos que tiene abiertos. Los más graves ya son muy graves. Es que es tener documentación. Lo del asalto al Capitolio. Lo del asalto al Capitolio, pero el próximo es exactamente el de los archivos confidenciales que se llevó de la Casa Blanca. Cuando eso lo hace el servicio secreto para el presidente de los Estados Unidos. Cuando dejas de ser ya presidente de los Estados Unidos es que no los puedes sacar de ahí, pero bueno, se los llevó y ahí estaban en su mansión de Florida. Eso sí que es todavía más grave. Hombre, ya sé que a Marlaska, por ejemplo, esto de llevarse también papelitos secretos, pues igual también le sorprende que la justicia lo persiga, ¿no? Pero la verdad es que allí sí que tienen, me atrevería a decir, 2 o 3 años complicados a nivel de tensión política y social, pero porque Donald Trump no va a parar. Eso sí que no va a parar. Y ahora tomamos el caso Marlaska, que ha sido también evidentemente noticia esta semana, la decisión del Tribunal Supremo de dar la razón al teniente coronel Pérez de los Cobos de la Guardia Civil. Fijaros las respuestas. Yo es que creo que en algún momento tendríamos que ser capaces de castigar penalmente esa respuesta. La respuesta de Marlaska es no, ha sido una pérdida de confianza y por lo tanto no hay nada que restituir. Oiga, no, que es que el Tribunal Supremo, y además usted es magistrado, o sea, usted no es un ingeniero que haya aterrizado por ahí y desconozca cómo delibera el Tribunal Supremo, desconozca cómo fundamenta sus sentencias. Oiga, esto es el Tribunal Supremo de este país. Ha dicho que usted cesó al teniente coronel Pérez de los Cobos, si no estoy equivocado, porque este señor se negó a hacer algo ilegal para usted. Oiga, que es que esto es muy grave. O sea, usted no me puede venir con mandanga de que ha perdido la confianza. No, usted, ¿es verdad o no que usted le encargó algo ilegal? Respóndame de eso. Pero fijaos, yo era partidario de esa tesis. Creo que lo comentaba contigo, Alejandro. ¿Cómo es posible que un juez de carrera no cumpla la sentencia? Pero yo creo que la voy a retirar, aunque la comentara casi en privado. Es que creo que todos sabemos que las sentencias judiciales se cumplen. No hace falta ser un juez de carrera para saber eso. Sorprende que un juez de carrera decida que no. Bueno, ya veremos cómo acaba, pero ahí está el precedente de Carme Forcadell por no cumplir una sentencia del Tribunal Superior. Pero es que es una sentencia que te está obligando, que te está diciendo que tienes que restituir al teniente coronel. Y a fecha de ahora, mientras estamos hablando, todavía no ha dado señales de que eso vaya a suceder. Entonces, no sé si el Tribunal Supremo tendrá que mandar un papelito como la presidenta del Congreso. Acordaos cuando el diputado de Podemos que le retiraron el escaño, el que está en Canarias ahora, se me ha olvidado el nombre. Alberto Rodríguez. Cuando decían que que aquello habría que interpretarlas, que el Tribunal Supremo, en este caso Llarena, mandó un papelito a la presidenta del Congreso diciendo, oiga, las sentencias se cumplen. Y se le retiró el escaño al diputado. Pero vamos a ver si es que vamos a tener que ver a otro juez mandando un papelito al ministro del Interior para recordarle que en España, que todavía es un Estado de Derecho, las sentencias se cumplen. Venga, Alejandro. Y además también hay que tener en cuenta que en esta sentencia ha sido unánime entre los 5 magistrados del Supremo, que no ha habido ningún voto, que a lo que siempre se suelen agarrar para llamar fascista o llamar ultraderechista al juez que dice. Pero aquí todo, que han probado
que no ha existido esa pérdida de confianza, porque si no tenían confianza en el coronel, porque lo ha mantenido 2 años en ese cargo y resulta que coincide en el momento en que deja de facilitar la información, que él empezó a informar a Marlaska de las investigaciones, hasta que llegó un momento que le dijo a la jueza: esto ya es reservado, esto es secreto y no puede informar a sus superiores. Entonces, es que más claro agua. Pero este señor no solo sigue aferrándose a una causa injusta, sino como juez dio, pues la verdad, una imagen en el Congreso el último día lanzando acusaciones sin probar contra este guardia civil que ha podido estar implicado en casos de corrupción, en el caso Kitchen, los fondos reservados. ¿Pero esto qué es? Un juez haciendo esto. Es que no sé qué más tiene que pasar para que aquí asuma alguna responsabilidad, porque esto es de una gravedad ya, la sentencia, las acusaciones, que dice, bueno, ¿qué hará falta para que Sánchez reaccione? No, pero acordaos cómo llegó Sánchez, con una moción de censura en la que prometía regeneración. Esta sentencia, para mí, lo que demuestra o documenta desde un punto de vista factual, de hechos, es que el Poder Ejecutivo ha querido interferir en una investigación judicial, es decir, sobre el Poder Judicial. Y eso, insisto, que en un Estado de Derecho es gravísimo. Sánchez llegó con la regeneración, acusando de situaciones similares a anteriores gobiernos. Hemos visto casos de corrupción sangrantes, como por ejemplo el de la persona que firmó el despido del teniente coronel, la directora general de la Guardia Civil, a la que podríamos llamar la triplex, porque es que le aparecen los pisos de 3 en 3. Pero es que estamos viendo cuestiones cada día que pasan de una gravedad altísima que dejan en buen lugar a anteriores casos que nos llevaron a una moción de censura y a estar donde estamos en estos momentos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar para que Sánchez? No, nada. Sánchez va a seguir así. Pues si es que no, ha dado señales Sánchez durante esta semana, esta sentencia se conoció el martes o el miércoles, ha dado señales Sánchez de querer ordenar esto. No, bueno, yo al menos he sido incapaz. Yo no sé si es porque está a la distancia que está en China. Está dando una rueda de prensa en China, no sé allí, si le preguntarán, me imagino hombre, claro, que allí no le van a preguntar por esto. Con lo bien que va la censura allí, no creo que le pregunten nada por esto. Es urgente regenerar institucionalmente el país, es urgente reforzar la democracia, que la gente vuelva a ver, hay que aislar a los elementos más populistas, los elementos más tóxicos del sistema. Yo creo que es una de las tareas políticas que nos corresponden a todos y probablemente sea de la más urgente. Estoy pensando, y perdonad los saltos de un sitio para otro, intentamos hoy ser rápidos. Nos hemos propuesto, no debería decirlo, pero bueno, voy a hacer público nuestro compromiso de que esto no dure mucho más de 30 minutos. Estoy pensando en los radicales en Francia, como han teñido de nuevo de violencia las calles de Francia en protesta contra una reforma de las pensiones que aquí no se ha querido hacer. Y me preocupa, más allá de que yo no conozco la reforma de las pensiones francesas, solo algunos datos que me parecen de cajón. Elevar la edad de jubilación, que nadie se jubila por otra parte a esa edad, pero elevarla de 62 a 64 años, pues mire usted, es que la gente hoy, la esperanza de vida ha subido mucho más de 2 años. O sea, es que por suerte no hay Estado, no hay solidaridad, no podemos obligar a las generaciones que vienen y que están activas a que sean tan solidarias, porque esos son impuestos como para pagar 30 años prácticamente o 28 años de vida pasiva de cada vez más parte de la población. Hay que meter eso en la cabeza. Usted puede en cualquier caso no estar de acuerdo, tendrá que argumentarlo, pero nunca dar cobijo, participar o al menos ser complaciente con las personas que utilizan como ya metodología de protesta la quema de contenedores, el destrozo de los bienes públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Había un tuit esta semana, había un par de tuits, creo, de Ismael que estaban bien, que me ha llamado la atención a reflexionar. Uno es de Agatha Christie, pero primero voy con otro que creo que ha retuiteado un tuit de Víctor Álvar González, o no sé si lo ha llegado a retuitear, que me llamaba la atención por eso. Decía: cerramos granjas, la Unión Europea subvenciona a ganaderos para que no tengan vacas, dejamos que se vacíe el campo, sacamos del mercado a los mayores productores de fertilizantes y de energía y luego nos preguntamos que por qué suben los precios, ¿no?, de los alimentos, ¿no? Por esto. La inflación, ¿os ha llamado la atención? Desgraciadamente no. Pero ¿cómo lo explicamos?
Con ese No, lo digo ya. No. Quiero decir que vamos a explicar porque seguro que el gobierno está alardeando de haber conseguido domeñar la inflación. Bueno, y entonces, ha sido el efecto base, ha sido la coincidencia con el arranque de la guerra hace un año, cuando ya llevábamos un mes prácticamente, y cuando se dispararon los precios de la energía y de los carburantes, ¿no? Entonces, eso ha producido esta rebaja. Allí el gobierno sí que no ha intervenido, aunque quiera apuntarse el tanto. Y bueno, pero que la gente sepa que aunque ha caído la inflación hasta el 3,3%, los precios siguen subiendo, ha subido un 0,4% este mes, que si van al supermercado se van a encontrar el mismo panorama o peor. Y que la inflación subyacente, que es la más peligrosa y la que hay que vigilar, pues nada, ahí sigue enquistada, solo ha reducido una décima, del 7,6 al 7,5%. En Europa ha pasado lo mismo. La tasa general ha caído con fuerza, pero también por el mismo efecto base, pero la subyacente ha subido incluso una décima, del 7,4 al 7,5%. ¿Y esto qué implica? Pues que la expectativa de que el Banco Central Europeo pueda frenar su agresividad en la subida de tipos, pues hay que mirarlo con cuidado, porque es la inflación subyacente la que sirve de referencia al BCE para tomar estas decisiones, entonces no está tan claro. Oye, muy rápidamente, a los dos, pero muy rápidamente, por favor. Datos económicos recientes que tengáis en la cabeza, que os hayan hecho a vosotros pensar si quizá la cosa no es tan grave, si vamos a peor. Voy a tomaros esa temperatura en cada programa de la plaza. Vale. Pues bueno, el déficit público que se ha conocido y que está en el 4,8%, y el gobierno pues lo ve como un éxito, porque bueno, está por debajo del año anterior, pero es que ha sido debido también a la gran recaudación que han tenido. Por la inflación. Por la inflación, efectivamente. Es que se hagan, que saquen pecho de eso y que se pongan medalla de algo que le ha venido dado. Como decías, que ellos compran un número de la lotería y les toca, y dice que ha sido gracias a su trabajo y a su inmensa labor. Entonces, bueno, ahora mismo, y que encima dicen que esto muestra el compromiso del gobierno con la estabilidad presupuestaria, con las políticas fiscales de la Unión Europea, aunque ahora mismo no están en vigor, entrarán el año que viene. Todavía estamos lejos de ese 3% que marca Europa, pero es verdad que en el momento que la situación se normalice, pues el déficit se va a disparar otra vez, porque no han puesto en marcha ninguna política para cuando llegue ese momento. Y eso también se lo llevan tiempo reclamando la IREF, el Banco de España, un plan serio de consolidación fiscal, porque está viendo lo que va a pasar cuando volvamos a la normalidad. Porque los gastos sí que aumentan y sí que están ahí, no los podrás reducir, los ingresos sí que son coyunturales, claro. Es decir, cuando tú pagas el pan a 5 euros, pues ese 4%, no sé en este momento es el IVA que tendrá el pan, es más que cuando lo pagabas a 4 euros, por un ejemplo simple y tonto. Ismael, ¿tu temperatura? ¿Os acordáis? Seguro, eso de los beneficios caídos del cielo, ¿os acordáis? ¿Cómo no? Bueno, pues, el año pasado ya se ha sabido, se acaba de conocer el dato, por sociedades han ingresado récord desde 2007, 37.000, que ayuda un poco a controlar el déficit también, Alejandro. No solo ha habido récord de facturación por IVA, sino también récord de facturación por el impuesto de sociedades, debido a que los beneficios de las empresas en el 2022 generalmente han sido bastante buenos, y hemos tenido récord de facturación por sociedades desde 2007. Lo digo para que cuando hablemos de beneficios caídos del cielo, pues que la señora Montero, pues que se lo aplique un poquito también, ¿no? Muy bien. Le decía que el otro tuit que le había preocupado, que había hecho gala Ismael, es porque se ha escandalizado de que se han propuesto reescribir los libros de Agatha Christie para adaptarlo a las, entre comillas, sensibilidades modernas. Pero eso fue la semana pasada, ¿no? Sí que me tienes vigilado en Twitter, ¿no? Yo os controlo. Otra cosa es, los tiempos los marco yo. Sí, además hice una reflexión que me parece de un poco de cajón y que demuestra la precariedad intelectual y creativa en la que estamos, ¿no? Yo admito que últimamente voy poco al cine y que también me he dado de baja del grueso de las plataformas de entretenimiento, porque directamente es que no hay entretenimiento, no son capaces de crear historias que me seduzcan, al menos a mí,
Estoy convencido que hay muchísima gente a la que sí, porque hay millones de suscriptores en estas plataformas. Pero mientras ves que, por un lado, al menos desde mis límites de la sensibilidad, ¿no? O al menos lo que a mí me entretiene y lo que no, como son incapaces de crear nuevas historias que nos sorprendan, que nos enamoren, como se hacía durante el siglo pasado, por ejemplo, durante la Edad Dorada de Hollywood, o durante el inicio de este siglo con las series de televisión, ¿no? Pues es que se dedican a reescribir historias de hace décadas, que evidentemente, pues si les pasas ahora la óptica, afortunadamente las sociedades avanzan, si le pasas ahora la óptica del momento en el que estamos, pues claro que ves determinadas cuestiones, determinadas maneras de referirse, determinados momentos de esas grandes historias que chirrían, pero por suerte las sociedades avanzan. Pero podemos dejar los clásicos ya quietos de una vez y por favor dedicarnos a crear historias contemporáneas que nos seduzcan y que nos gusten más que los clásicos, ¿o no? Es un poco lo que me... ¿Qué desparpajo hay que tener para intentar escribir un libro antiguo con sensibilidades modernas? Oye, haga usted el suyo. Claro, es que es eso. Porque ¿con qué derecho te ves tú por encima de la autora, en este caso de Agatha Christie, para reescribir un libro suyo? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué altura cultural e intelectual te ves tú capaz de hacer eso? Me da que aquí también están buscando una vía de negocio alternativa, porque no es la única autora a la que quieren reescribir, sino que ya cada semana nos estamos encontrando con... Disney está reescribiendo el catálogo entero. Disney está reescribiendo el catálogo entero. Cuando sabemos que las producciones nuevas de Disney son una auténtica porquería, dicho así. Oiga, que sus guionistas se pongan a hacer buenas historias y dejen las que ya tienen tranquilas. ¿Sorpresa en las elecciones a la Complutense? ¿En la Universidad Complutense, al rectorado? Yo te admito que ahí eso no lo he seguido. Parece que no, que ha tenido un apoyo mayoritario ante había una candidata de Podemos. Elecciones a la Complutense y en la segunda vuelta tanto, sorpresa, había dos candidatos, uno Goyache me parece que era teóricamente se le asocia con el centro derecha, de hecho fue el rector que defendió y asumió la defensa del nombramiento de Isabel Ayuso como alumna predilecta, o no sé cuál es el nombre exacto, en la Universidad Complutense, que creo recordar, si no estoy equivocado, que es la mayor universidad de España con 66.000 alumnos, me parece. La mayor presencial, sí. La mayor presencial. Y se enfrentaba a una candidata de Podemos cuyo nombre no recuerdo. Y en algún momento existió una cierta preocupación en algunos sitios. Las cosas estaban bastante igualadas. Finalmente la victoria del candidato de Goyache ha sido más amplia de lo esperado, 55 frente al 45%. Pero traigo este tema, ya digo, no me interesa tanto, lo decimos por si alguno de ustedes, como Ismael, no estaba muy puesto en estas elecciones. Pero no me interesa tanto eso como ver en qué grado de politización ha caído la universidad. O sea, hasta qué punto estas políticas de estos últimos tiempos están dañando nuestras instituciones. La universidad, que es donde se forma la gente, que se supone que no tiene más objetivo que la búsqueda de la verdad científica, la reflexión, la búsqueda de argumentos, está cayendo en sus órganos rectores en la más burda politización, como podría serlo el Consejo General del Poder Judicial o cualquier parlamento. Eso es lo dañino y eso es lo que me gustaría reflexionar. Unas elecciones a rectorado. Pero en eso fíjate que la Universidad Catalana ejerce su influencia negativa, que como sabes, Juan, lleva años politizada. El resto de universidades españolas han aguantado hasta que han aguantado. Es decir, yo no sé en qué momento lo peor de Cataluña ha llegado al resto de España. Pero hay un libro de Juan Milián, que es El proceso español, muy interesante. Pero es que es así. O sea, lo peor de Cataluña ha tomado el resto de España. Entonces, una de las facetas, y esto creo que lo hemos hablado aquí en la plaza, que siempre me ha preocupado, es la deriva de la universidad del resto de España en relación a la catalana, tomando como referencia la Complutense, que es una aventajada de este proceso. Entonces, y mientras tanto, otro año más, porque no he seguido las elecciones, pero sí los rankings que se están publicando de las mejores universidades del año pasado, ninguna universidad española está entre las 200 mejores del mundo. Mientras tanto, la función esencial de una universidad, que es el conocimiento, no aparece por ningún ranking internacional, reputados, o sea que son rankings que se llevan construyendo desde hace años, con una metodología de elección muy clara y muy transparente, y ahí no aparece ni una sola facultad española, ni una.
Y mira que tenemos, ¿eh? Mira que hay facultades en cada pueblo casi. No hay ni una. Y mientras tanto, pues como dices, Juan, la politización, que parecen ya, pues eso, las clases parecen mítines, las tabernas, los bares parecen partidos políticos, la sede de partidos políticos, y los profesores militantes más, como ministros o aspirantes a ministros, que me parece que honestamente, más de una vez, los profesores asignados o próximos a Podemos aspiran a tomar su cuota de poder en el gobierno. Alejandro. No, se está replicando ese modelo que comentaba de la justicia, pues se está replicando en la educación. Estamos viendo cómo también en la sanidad está llegando y al final, bueno, creo que tiene que primar aquí un poco el sentido común, porque es una deriva que no beneficia a nadie, ¿no? Como comentaba en la facultad, los mismos departamentos entre los profesores, hay bloques abiertos, hay todo. Antes podía tener la disputa intelectual, ¿no? De ver si podía superar a otro por méritos académicos o ver si podía ganarle por tus capacidades. Ahora no, ahora se aferran a la ideología política para intentar desbancar al contrario y para intentar imponer su influencia, ¿no? Hemos visto, bueno, si hubiese ganado en la Complutense, pues la candidata de Podemos, pues hubiésemos tenido a un rector adjunto como Pablo Iglesias que hubiese estado ahí dirigiendo el destino de esta universidad, ¿no? Pero es que, como está construida la Complutense, al margen del resultado de las elecciones, va a continuar pasando lo que tenga que pasar ahí, porque es que son departamentos aislados, como dices, puestos al servicio de las ideologías y de los partidos de turno. Yo creo que no estoy muy seguro de... una cosa son las elecciones al rectorado y luego son los departamentos. Lo que sí que hay en los departamentos es un clientelismo y un ombliguismo evidente. Atroz, y eso lastra evidentemente la eficacia y el rendimiento de las unidades españolas. Temas que queráis poner, que nos hayamos dejado rápidamente. Bueno, está el viaje de Sánchez a China. Y nuestra queridísima siempre referente de la política mundial, Laura Borràs. ¿Qué más? ¿Alguna cosa más? No, bueno, perdonad, solo quería comentar, el anuncio político que se ha montado Puigdemont enviando a Ponsatí a Barcelona, también a ver cómo reaccionaban las autoridades locales por si él venía y lo arrestaban o no. Pero bueno, o sea que... No, decía que a ver cómo sale Sánchez de China también, porque en plena reunión, eso sí, ya ha anunciado el presidente chino que van a fortalecer las relaciones militares con Rusia, ¿no? Aquí China está jugando al farol con el plan de paz que ha presentado para Ucrania. Normalmente, cuando se inicia una negociación de este tipo, se hace de una manera más discreta, intentando buscar unos mínimos. Y aquí parece que China está jugando a otra cosa, ¿no? Y el hecho de que Sánchez esté allí, bueno, puede obedecer primero a que China nunca negocia directamente con la Unión Europea, prefiere relaciones bilaterales, nosotros vamos a ser presidente y tal, y también, quiera que no, a la confusión política que tenemos aquí, que sabe que Sánchez solo fuera es más maleable que cualquier otro líder político, que él siempre va detrás de lo que diga la Unión Europea, y ya se vio en la propia moción de censura, cuando Ramón Tamames le dijo Estados Unidos ha traído la guerra a Ucrania y China va a traer la paz, que no reaccionó, que no salió ni en defensa de Estados Unidos, que hasta hace 5 días estaba argumentando todo a favor de Biden, ¿no? Entonces, a ver cómo sale de ahí, porque es verdad que el plan de China, pues, es un engaño, no quiero hacer el chiste de que es un cuento chino con unos puntos básicos sin apenas desarrollar, que quiere adaptarlo a la narrativa rusa, que parece que no va más allá, y veremos a ver cómo sale de China parte del FALC con nuestro presidente. El plan de China es paralizar a Estados Unidos todo lo que pueda, mientras pueda controlar a Rusia y tener un protagonismo en la escena internacional. No hay más plan que ese por parte de los amigos chinos. 34 minutos, récord absoluto mundial de la plaza, se lo aseguro. Como lo de las pensiones. Como lo de las pensiones. Nunca antes habíamos estado en este tiempo tan corto y habíamos dicho todas estas cosas. Esperemos que este formato un poco más nervioso, más rápido, más corto, sea para todos ustedes más digerible o les guste más. Si no, nos lo dicen. Y nosotros pues tomaremos nota. Gracias a Ismael, gracias a Alejandro, gracias por supuestísimo a todos ustedes. Ya saben, la plaza siempre está abierta, visítenla cuando ustedes quieran y de la forma que quieran. Gracias.